Un saludo, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien. Claro, dentro de lo que cabe y que hayan pasado, bueno, pues un día maravilloso, 25 de diciembre. Bueno, pues continuamos con la serie, podemos llamarle así, de la letra del año 2024. Claro está que tiene una diferencia en este caso nuestro, de que yo, como un mayor dentro de estas prácticas de las reuniones yorubas y bantú, recalco para las personas nuevas, han sido miles los que han entrado ahí que desconocen o desconocían de este canal. Cuento con 65 años de iniciado ya en estas prácticas, palo y ocha, las dos, y muchos hallados, 336 ochas coronadas. Me estaba diciendo Juan que no, que yo tengo 380 y pico, pero ya a mí el cálculo me da 336 porque hasta se me ha olvidado ya. Y en ocha, o sea, en Palomonte, hasta hoy en día, 7.781. Hasta hace un año atrás eran 7.771, pero en este último año he iniciado 80 personas, 10 personas más. Bien, hoy, y basado en eso, soy una autoridad para poder hablar de esto. Mayor, hoy en día, que ya estoy en un nivel en el que ahorita me convierto en el número 1 más viejo. Si pasan 10 años más y llego a entonces 75 años de ocha, ya me convierto en el más viejo, porque ya los que puedan tener un poquito más que yo por ahí han ido desapareciendo. Hoy estaremos hablando de un tema bastante sensible. Es sensible, yo lo considero así, pero tenemos que hablarlo porque es bueno tener conocimiento de la verdad y de la realidad de las cosas y de la realidad de la fe en la que nosotros nos basamos como salvación. Bien, hay quienes me han preguntado ya, y de todas formas yo iba a tocar este tema, claro está. Me han preguntado qué es lo que yo considero con relación a la nueva ley que establecieron en Cuba sobre la eutanasia. Sabemos que la eutanasia es cuando se asiste a una persona para que fallezca, una persona enferma, terminal, que quiere no seguir sufriendo y entonces le aplican la eutanasia. Quiere decir, es muerte asistida. Hay algunos países, creo que es legal, que está establecido, en otros no, que son más cristianos, más religiosos y demás, etcétera, y no permiten ese tipo de método. Pero en el caso ejemplo, por citar la letra del año, todos los años vemos lo mismo, décadas y décadas, son letras mediatizadas desde hace unas cuantas décadas ya, y siempre es lo mismo: epidemia, pandemia, no sé qué, cuidarse de los riñones, que sí, que no tomen, limpien la casa, que maten no sé cuántos chivos y vacas y qué sé yo, sé cuándo, hasta vacas estoy metiendo aquí en la jugada allá, porque hay quienes sacrifican toros, pues, y otras cosas también dentro de las prácticas que hoy en día están bien distorsionadas. ¿Qué sucede con esto?
y que si viene entonces un temblor, que si viene un huracán, que si por allá por acá, y entonces todos los años es lo mismo, incluso la mediatizada es que hay que trabajar más, que hay que trabajar en la agricultura, que hay que hacer trabajo voluntario y todo ese tipo de cosas. Esto es trágico, pero es gracioso a la vez. Vamos entonces a ir a la realidad, porque yo creo que cuando uno vamos a estar definiendo predicciones, debemos de explicarlas, debemos de profundizar. Ya vamos como por 4 o 5 ya, y creo que faltan 2 o 3 más, no sé hasta cuándo, seguiremos desglosando, porque lo perfecto sería en realidad sí, las deidades, los orichas, los espíritus están diciendo esto y esto y esto, pero desglósalo. Bien, pues estamos en eso, y yo les aseguro que vamos a tener muchas personas que estén viendo esto y lo van a entender, pero la mayoría de esos que están confundidos van a estar observando y escuchando esas letras antiguas que le están diciendo lo mismo todos los días. Pero eso es asunto de ustedes. Bien, vamos a esta nueva ley de eutanasia que se autorizó en Cuba. Me preguntan que yo creo sobre eso, pero hay quienes me han preguntado que si eso no es una forma de sacrificio. O sea, que si se trata de sacrificios autorizados con fines religiosos o satánicos, me lo han dicho de varias formas, o sea, me lo han preguntado. Bueno, vamos a hacer un recuento de la realidad. Sobre los sacrificios religiosos. Si nosotros nos remontamos a siglos atrás, y siglos, incluso no estamos muy lejos, existen países todavía que cometen ese delito, porque eso es un delito, sacrificio de personas en asuntos religiosos. Pero si nos remontamos atrás, los primeros sacrificios religiosos que se llevaron a cabo fueron de seres humanos. Eso es sabido. La ignorancia, el atraso, el desconocimiento, donde tampoco se aplicaba mucho lo que se llamaba el humanismo, donde prácticamente podemos decirle que se le faltaba el respeto a la vida. Y eso es histórico. Eso es histórico. Ahora, si nosotros nos remontamos a un tiempo no muy lejano, y estamos hablando de 150 años atrás, o 200 años atrás, acá, en las Américas, por ejemplo, alejándonos allá del África, que era donde se cometían todos esos tipos de actos o de liturgia religiosa, después fueron sustituidas, claro está, a través de los hechos postmodernidad, podemos decirle así, porque las cosas cambian, pero hay quienes quedan todavía atrasados con ciertas creencias que consideran que son las que le dan más poderes o fuerza espiritual. Bueno, pues en los años antes del 1947, vamos a referirnos a Cuba, por ejemplo, acá en las Américas, ustedes saben que en México los aztecas, y por ahí, por Sudamérica y demás, etcétera, en los tiempos de antes de la civilización, o sea, de lo que es la colonización y demás, y después post-colonización, pero eso se fue eliminando.
se sacrificaban personas y en otras áreas, pero no necesariamente tenemos evidencia de que en las Antillas eso se llevara a cabo a través de los taínos y demás, etcétera. No, eso no estaba dentro de las creencias que se conozca históricamente. Ahora, recordemos que llegó la influencia africana a través de los esclavos acá, y lo que ya en un momento determinado estaba prácticamente controlado, pues pudo haber surgido. Ahora, ¿qué sucede con esto? Por ejemplo, ahora vamos a Cuba. En 150 a 200 años atrás, se establecieron leyes post independencia, porque antes eran leyes coloniales, y dentro de esas leyes coloniales estaban aquellas que eran basadas en las leyes religiosas de herejías y demás, y qué sé yo, y la Inquisición, donde bueno, pues los inquisidores se encargaban de aquellos que eran acusados de brujos, satánicos, o lo que sea, pues bueno, sacrificar. Sí, para ellos era una forma, un método de limpiar y destruir al diablo, al demonio y demás, pero quemar a una persona en la hoguera es un sacrificio. Bueno, ¿por qué lo estaban quemando? ¿Por qué lo desmembraban? Era simplemente un acto de repudio a un acto religioso, repudiado de una forma religiosa. Mire qué clase de controversia esa. Pero bueno, sigamos definiendo sacrificio humano. Bien, entonces la Inquisición te quemaba vivo ahí, grito y lo que sea, simplemente en un acto religioso, es decir que ahí se sacrificaba también. ¿Por qué? Porque existían los actos que eran acusados como herejía, por brujería y demás, etcétera, pero sí todavía se tenía un tipo de costumbrismo en aquellos tiempos de ciertos sacrificios de humanos, de seres humanos. En vez de ser llevado a la ley, a un tribunal y condenarlo basado en las leyes gubernamentales, pues bueno, eran entregados a la Inquisición. Pero post independencia en Cuba, bueno, pues se establecieron las leyes supuestamente democráticas, y entonces automáticamente que se establecieron esas leyes, pues se establecieron leyes en contra de estas prácticas, y en Cuba quedó totalmente y completo prohibido estas prácticas, legalmente estaban prohibidas. Por lo tanto, usted practicar las religiones yoruba, bantú, africana o cualquier cosa de esas que no fuera la reconocida como el cristianismo y demás, etcétera, pues estaba prohibido. Incluso hasta repudiaban otros tipos de creencias y otros tipos de credos religiosos que no los aceptaban, como fue el caso, ejemplo, de cuando llegó el barco judío a Cuba buscando refugio en aquella época, y lo rechazaron y no lo dejaron entrar, y entonces fue horrible aquello, espantoso lo que sucedió. Todo eso implica en que Dios, Olofi, Alaudumare, esté observando, mirando los actos. Yo no creo que eso sea voluntad de él. No puede ser. Pues si nosotros consideramos que Dios es cruel, entonces ¿cómo podemos estar creyendo en él? Eso es si lo vemos desde el punto de vista espiritual, de que se trate de un ser que nos está observando.
y no en aquello de que nosotros somos parte de Dios y que Dios es toda la creación. Más o menos, definiendo si es así o no es así. Usted lo determina. Bien. Prohibido totalmente. Por eso es por lo que precisamente surgió entonces la letra del año, que era muy oculta, y como no se podía estar yendo a consultarse, no se podía estar haciendo ritos, no se podía, todo era oculto, escondido, pues trajo por consecuencia de que se inventara la letra del año, que la inventó, la creó un africano de nombre Ardachina, que fue el que dijo, bueno, pues vamos a tratar de ver, por lo menos aliviar un poco. Hacemos una letra, un papelito, cualquier cosita así, marcaban un signo y decían, hagan esto, hagan aquello, y se iba pasando de mano en mano, de mano en mano y de mano en mano así. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que eso se arreció más porque en esos años, y antes, post la independencia, incluso después de la independencia, pues comenzaron a aparecer en Cuba personas sacrificadas. Yo no voy a ni a decir qué cosa sobre eso, ni a quiénes sacrificaban, porque eso a mí me saca de fuera de control. Entonces, personas sacrificadas, eran horribles aquellas cosas que estaban sucediendo en aquellos tiempos, señores, y entonces trajo por consecuencia que se arreciara más la ley y la persecución en contra de las prácticas donde mayormente o prácticamente consideraban todas estas prácticas como satánico, ñañillismo y todo ese tipo de cosas, y culparon a los practicantes de las regiones yoruba, bantú, africanas, lo que sea, de esos tipos de asesinatos, que es como se tiene que definir realmente, asesinato. Y entonces arreciaron eso más, disminuyó un poco y así, y fue llegando entonces la modernidad, fue llegando la modernidad, por la posmodernidad del libro y la cosa, y entonces se siguió y se continuó ya con las historias anteriores que yo hizo, que entonces le he hecho que entonces se sacrificaban animales y demás, etc. Pero había aquellos todavía que estaban en extremo, pasado de liga, y considerando y creyendo de que ese era el más efectivo cuando se trataba de personas. Y eso quedó en grupos muy ocultos. Eso todavía existe en el pensamiento. Y yo no dudo de que se haya cometido algún tipo de crimen vinculante a esta situación. Me han llegado rumores de Cuba, incluso corrió una bola en Cuba últimamente de que han sucedido esos tipos de situaciones horribles, y yo no sé qué medidas es la que hayan tomado las autoridades policíacas en Cuba con relación a eso. Ahora, cuando nosotros vamos a definir si en realidad existen aquellos que consideran que su poder puede ser superior por muy encima de los mayomberos que existen en Cuba, llevando a cabo este tipo de actos y por lo tanto controlar más a las fuerzas superiores, a las deidades, a lo diabólico, a lo horrible, que sería entonces lo que controlaría a las personas, a los pueblos y demás, etcétera. Pues nosotros no podemos decir realmente de que se trate efectivamente de que exista ese tipo de acto, porque entonces estaríamos simplemente engañándonos nosotros mismos, porque no tenemos las pruebas ni tenemos las evidencias de que realmente eso exista en Cuba para mantener el control de la población religiosamente a través de Mayombe o Palomonte, porque no se tiene mucha evidencia de que lo que es la Ocha
se haya llevado ese tipo de acto. Más bien, en aquellos tiempos culparon a los mayomberos y a los ñáñigos. Los ñáñigos son los abacuaces, o son los abacuás. Y en el año 1947 esa ley fue abolida por los políticos, los legisladores en Cuba, y entonces vino lo que se llamaba la libertad religiosa plena. Pero, ¿por qué? Porque ya estaba definido de que en el caso de las prácticas de la afrocubana, pues ellos lo que sacrificaban eran animales. Y bueno, vino lo que es la libertad de religión. Que cada está fue en el año 1959, después post el triunfo de la revolución, al principio de la revolución, también fue completamente controlada y prohibida. Y llegó a lo que se llamaba el ateísmo. Bien, si nosotros combinamos la fuerza del ateísmo sobre la fe o la creencia, pues automáticamente llega la intimidación, se restringen las personas a la práctica y menos poder religioso, menos poder o menos fuerza espiritual para poder enfrentar o combatir a un poder que tiene el control del gobierno, el control civil y el control militar, y por lo tanto estos entonces serían los que llevarían la ventaja sobre el pueblo, tanto de forma gubernamental como religiosa y sobrenatural. El control total de los espíritus, de las fuerzas y de las potencias que dominan y controlan todo y nos rigen el destino. Ahora, tiene que ver en este caso de que, ejemplo, la pregunta que me han hecho de que si el gobierno de Cuba, para tapar la letra, porque existen teorías que dicen que al principio de la revolución el gobierno de Cuba, Fidel Castro y su séquito de revolucionarios, comunistas o como quieran definirlo, pues llevaron a cabo lo que se llamaba un exceso de sacrificio de personas, como justificándolo como que eran contrarrevolucionarios, eran personas que eran criminales y demás, etcétera. Antes del triunfo de la revolución, claro está, que hubieron sus criminales y sus cosas, pero hubieron miles de personas fusiladas en Cuba, y por lo tanto eso se consideró para religiosos muy viejos y lo mantenían muy bien guardado, como que era la forma del régimen o del gobierno de Cuba revolucionario comunista de sacrificar a las personas para brindarle entonces la sangre de esas personas a las deidades que ellos tenían que complacer. Y por eso eran tantos miles de fusilamientos. Incluso las mismas ejecuciones y fusilamientos que se llevaron a cabo antes de la revolución en la misma Sierra Maestra. No se trataba de expulsar a la persona, cometiste un error, estás expulsado, eres esto, lo que sea, sino que eran fusilados. Y al principio de la revolución, pues, imagínense usted, y el fusilamiento, señores, se llevó a cabo en varios puntos de la isla específicos y otros que eran populares, o sea, en ciertos lugares donde la población lo podía ver. Y habían otros que eran más ocultos en grupos que eran en ciertos sitios y ciertos lugares específicos en Cuba, en diferentes provincias, diferentes ciudades, lugares que podemos considerarlo como a lo mejor estratégicos o muy solitarios, y claro está, absolutismo. Se desconocía la forma en que fusilaban y si había algún rito antes de fusilar o no lo había, pero lo que sucede en estos casos es que se quedó como algo en la mente que fue desapareciendo
con las décadas y con los años, de si realmente eso que sucedió ahí fue un acto de sacrificios religiosos a potencias o deidades que supuestamente el régimen comunista que tomó el poder en el año 1959 tenía que pagar como deuda de su victoria. Victoria extraña, pero una victoria. Y por eso posiblemente es por lo que fueron considerados la mayoría de los fusilamientos, independientemente de actos inhumanos y demás, etcétera, como una forma de sacrificio a las deidades que ellos le debían el triunfo. Posteriormente a eso, al principio de la revolución, los fusilamientos se mantenían y seguían los fusilamientos. Y eso fue disminuyendo con el tiempo, fue disminuyendo. Ahora, durante décadas, ya las últimas décadas, eso casi prácticamente ha sido eliminado y han sido esporádicamente fusiladas algunas personas ya que han cometido un acto terrible o horrible. Ahora, aquí es donde está la pregunta es, bueno, ¿les estarán exigiendo al régimen comunista de Cuba, a esos que están ahí todavía caducos, que formaron parte de ese principio de que es necesario ese acto de asesinato o crimen o inhumano que viola todos los derechos de los seres humanos independientemente de una dictadura? Les estarán exigiendo sangre, les estarán exigiendo sacrificio, más allá del erróneo de los animales. Pues señores, eso es algo que tenemos que dejarlo simplemente a la imaginación. Ahora, yo le voy a explicar algo, no tiene que ver conmigo, yo no practico eso, pero le voy a decir cómo era que lo hacían los africanos, o que ellos creían sobre el sacrificio de personas en su tiempo. Ellos consideraban que sacrificar personas era lo que le daba realmente el poder y la fuerza y la potencia a la tierra, para que la tierra les diera beneficio, o sea, los beneficiara en lo que ellos necesitaban que ocurriera. Como por citar un ejemplo, lluvia la suficiente como para que pudieran crecer las plantas, pudieran adquirir alimentos y que las cosas les fueran bien, los ríos estuvieran con suficiente agua, hubiera suficiente agua, no hubiera sequía, y ustedes saben que el agua es vida. Por lo tanto, principalmente ellos le rendían esa pleitesía a lo que era para ellos, o los Dumares, o lo que era Dios, para que él fuera benevolente, le mandara las lluvias y la tierra estuviera fértil, y entonces todo estuviera bien. En otros casos, para ganar guerra y controlar el pueblo. Como ejemplo, si iban a una guerra de control de la humanidad, de los seres humanos, de saber que ese es el fin, es tomar los poderes, pues entonces también llevaban a cabo esos tipos de sacrificios. Cuando existían aquellas situaciones en que eran demasiados y los pueblos se comenzaban a rebelar por alguna situación o algo que se le estaba yendo del control, pues a esos reyes o a esos alafios, como quieran definirlo, pues automáticamente llevaban a cabo los tipos de sacrificios necesarios para ellos fortalecer su fuerza, fortalecer su poder, tener a las potencias, a las deidades que ellos adoraban a su favor, para que ellos fueran los que salieran siempre triunfantes y mantener el poder sobre los que se rebelaran. Bien, ahora notemos que una cuestión es sacrificio en ritos religiosos y demás, etcétera, como se llevaban antiguamente, y los equivocados de la actualidad,
señores, que una eutanasia. Ahora, donde yo no considero de que la eutanasia sea considerada un rito religioso para complacer a las deidades y a las potencias, porque cuando se está aplicando la eutanasia en una persona, estamos hablando de un espíritu cansado, un espíritu enfermo, un espíritu que ya está al retirarse. El espíritu no se enferma ni se cansa ni nada, pero sí el cuerpo, la materia que ocupa el espíritu, y por lo tanto no le sería beneficioso si fuera el caso de que en esa forma en que ellos creen de que serían beneficiados como lo hacían antes, pues no sea compatible, porque recordemos que en los tiempos que ellos cometían esos horrores, señores, siempre se escogían una persona muy joven, escogían personas fuertes, mujeres vírgenes, demás, etcétera, que estuvieran en pleno, a toda plenitud, con toda la potencia habido y por haber, como espíritu y materia, para llevar a cabo esos actos tan horribles y tremendos. Así que, por lo tanto, las teorías que hemos establecido, hemos planteado anteriormente sobre los fusilamientos y demás, etcétera, y otras situaciones, bueno, esas yo no puedo decir sí o no, pero sí está un poquitico extraño, está un poco pasado de liga, como podemos decir, y puede ser considerado que si se tratara a lo mejor el exceso de fusilamiento de algún tipo de ritual o algún tipo de paga por los beneficios recibidos, en ese caso el régimen comunista, porque recordemos que ellos toda la vida han sido practicantes de las creencias del ocultismo, o sea, el mayombe, palo, ocha, vudú y todo lo que se mueve, y que ellos bajaron precisamente de la Sierra Maestra con collares que eran collares de Santa Juana, que los collares de Santa Juana representan precisamente en toda su plenitud lo que es el poder de la muerte, que está adjudicado a Sentei Indoki, a Oya, a Yansan. Por lo tanto, señores, en esa parte, pues ahí lo dejo a su consideración y a su opinión. Usted opine con cordura. Recuerden que aquí están controladas las opiniones. Si usted opina lo incorrecto, Juan, que es el que las ve, yo las veo después que las publican, no antes. Yo antes no veo nada. Es Juan el que controla eso, y a él lo que no le cuadra, no le gusta, pues hace así, ¡pum!, para la basura. Entonces publica las que tienen por lo menos sentido y raciocinio. Ahora, ya, para definir, tienen algo que ver ciertos tipos de rituales o de sacrificios o algo directamente que esté conectado al secreto muy bien guardado del régimen castrista en Cuba, que es lo que tienen en varios puntos de la isla como potencia general de control contra la sociedad o para la sociedad religiosamente, y que ellos los mantienen y los sostienen y los guardan en un secretismo absoluto. Tiene algo que ver, algún tipo de ritual de sacrificios, los que fueren. Bueno, pues eso sí conocemos y estamos muy claros de que sí existen esos lugares específicos establecidos desde antes de la revolución y reforzados después de la revolución para mantener el control de la espiritualidad, la fuerza espiritual, la potencia espiritual de los gobernantes contra el pueblo, incluso el pueblo creyente, el practicante, incluso por encima de los mayomberos, los guabalaos, los yalochas y los guabalaolochas, y señores que ellos lleven a cabo algún tipo de rito que nosotros desconocemos, pues ahí sí estoy de acuerdo con ustedes, porque ¿qué es lo que ellos hacen ahí? Eso
ha sido absoluto secreto. Es como un secreto de guerra, un secreto militar, un secreto de Estado. Se desconoce de alguien que haya logrado o haya salido ahí afuera y haya dicho esto es lo que se hace en esos lugares. Sí se conoce de los sitios, de los lugares específicos, pero de qué tipo de ritos es el que llevan ahí a cabo. Bueno, señores, eso sí es desconocido. Ahora, de lo que sí estoy yo claro y estoy completamente seguro es de que esos puntales sí se pueden destruir, sí se pueden desplomar, podemos decir así, religiosa y espiritualmente, y por lo tanto, si eso se llevaría a cabo y eso se lograría, que sí se puede, y existe una forma, y yo la voy a ir revelando, señores, pues simple y llanamente tenga la completa seguridad que el poder que existe hoy del gobierno de Cuba y esos gobernantes hasta incluso caducos y los herederos de los caducos, señores, completamente se desplomaría. ¿Qué pasaría? ¿Caería totalmente el régimen castrista o el gobierno en Cuba? Bueno, recordemos de que una cosa es caída del gobierno y otra es caída del régimen. Porque cuando cae el gobierno, cae el régimen. Pero cuando cae el régimen, a lo mejor no cae el gobierno. Entonces, significa que viene un cambio de régimen. Y por lo tanto, un cambio también dentro del régimen de cuadros y cuadros nuevos, posiblemente incluso hasta un error muy fatal que han cometido ellos, que es el de mantener lo que se llama un sector de creyentes marginados con ciertos derechos y ciertos reconocimientos, pero el de batería aquí, esos cuadros que están por debajo de los caducos y de los originales de allá de la Sierra Maestra y del principio, les aplicaron en mayor parte a ellos el ateísmo. Ahora, ¿dónde fue que comenzaron a rectificar? Fue por entonces, por los años 70, ya 78, por ahí, un poquitico más, pero por los años 70, de que tenían la necesidad de incluir dentro de los cuadros practicantes de estas religiones para poder entonces ellos afianzar más lo que son los pilares de la fe, el gobierno, y sostener esos secretos que están ahí. Porque si usted le quiere transferir el secreto a un ateo, simple y llanamente no va a considerarlo. A lo mejor se lo acepta, pero después lo desecha, lo vota. Y tampoco se lo puede conceder a un cristiano, porque el cristiano le va a hacer lo mismo, lo va a coger y lo va a votar, simple y llanamente. Ahora, ¿qué jugada es la que ellos han estado estableciendo en las últimas décadas? Bueno, pues está muy lejana de que exista en realidad todos esos movimientos y todas esas retóricas y todas esas filosofías que han tratado de llevar a cabo con el pueblo para tratar de derrocar al gobierno, que todas han sido fallidas. ¿Por qué? Porque simple y llanamente tanto la caída del gobierno como la caída del régimen, cualquiera de las dos partes que caiga primero, pues simple y llanamente, señores, se trata de una fuerza, una potencia espiritual que está en ciertos sitios, en ciertos lugares, y que solamente el poder de algo que lo pueda ser semejante y superior a su fuerza y a su potencia es la que lo puede destruir. Nosotros, para las personas nuevas, en el próximo programa yo les voy entonces a dar a conocer lo que ya conocen muchas personas aquí viejas en este canal, que no ustedes lo desconocen, que es lo que se llama una trayectoria histórica, religiosa, que dan la evidencia de cómo es que el gobierno de Cuba ha evitado por todos los medios que exista un líder, alguien con la potencia suficiente o la fuerza suficiente reconocida por el pueblo desde el punto de vista religioso, tanto Mayombe como de Ocha, máxime Mayombe o mayombero, porque ese sería entonces el fin de la dictadura. Dios, Olofin Alá, los Dumares, lo bendiga a usted y a toda su familia.